Bienvenidos a Diligenciamiento de los datos básicos del contribuyente. En esta lección veremos cómo diligenciar la información básica del contribuyente y cuáles son las preguntas que nos hace Actualice 110 XLS para avanzar en la declaración de renta de personas jurídicas. Para ingresar la información general del contribuyente, vamos a ir a la opción Datos básicos del contribuyente y allí lo primero que nos va a aparecer es una ventana en donde la herramienta nos indica que para poder trabajar en ella debemos diligenciar el NID del contribuyente, debemos diligenciar la pregunta de si al contribuyente le aplica alguna condición especial y si el contribuyente es gran contribuyente. Entonces, a lo largo de esta hoja vamos a ver una serie de datos pues, que es necesario diligenciar, aparte pues, de las preguntas que se mencionaron previamente. Entonces está la razón social del contribuyente, el NID que como vimos es obligatorio, podemos dar la actividad principal del contribuyente, pues que ya o va a obedecer a la información que se encuentre consignada en el root. Vamos, no sé, acá por ejemplo, a colocar, bueno, se puede seleccionar ya sea el listado o digitando el código de la actividad o una palabra clave de la actividad. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí esta. Se puede seleccionar el código de la dirección seccional. Vamos a escoger Cali. Acá esta pregunta de si al contribuyente le aplica alguna condición especial es muy importante porque la respuesta que demos a esta pregunta va a depender la tarifa que se va a aplicar al hacer el cálculo del impuesto de renta. Entonces, por ejemplo, si acá se responde que no le aplica ninguna condición especial, entonces la tarifa que se va a aplicar es la del 35%, que es la tarifa general del impuesto de renta. Ahora, en caso de que al contribuyente sí le aplique alguna condición especial, y entiéndase por condición especial, que tenga alguna situación que haga que le aplique alguna tarifa diferente a la general en el impuesto de renta, entonces se le va a desplegar una pregunta adicional para que seleccione la condición que le aplica. En este caso, al pararnos sobre la celda, automáticamente se va a desplegar un listado con las condiciones especiales. Entonces, vemos por lo menos que si pertenece a sociedad pues, constituida en la CS o al régimen especial, o si son presta servicios hoteleros, son empresas industriales del Estado, y así pues en general con todas aquellas entidades que tienen unas condiciones especiales para el impuesto de renta. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar acá régimen tributario especial, le damos a aplicar y como vemos ya acá no nos aparece una tarifa del 30%, del 35%, sino del 20%. Voy a dejar esta sección así porque más abajo les voy a explicar otras cosas. Ahora, la pregunta relacionada con si el contribuyente es gran contribuyente es importante, pues de esta pregunta dependerá que se nos muestren unas u otras fechas para el vencimiento de la presentación de la declaración de renta. Entonces, como sabemos, los grandes contribuyentes tienen un calendario para presentar tanto el pago de la primera cuota, la declaración y, bueno, las otras cuotas que deben pagar, y pues las personas jurídicas tienen un calendario diferente. Entonces, esta pregunta es importante por ello. Vamos a colocar aquí que sí. Y esa pregunta nos va a determinar el porcentaje para el cálculo del anticipo. Entonces, si es la primera vez, va a calcular el 25, va a aplicar el porcentaje del 25%, para el segundo el 50% y para el tercero o en adelante el 75%. Entonces, aquí vamos a colocar que esta es la tercera vez. Esta información del bloque que le sigue está relacionado con la declaración de renta del año anterior. Importante que si la sociedad se constituyó, la sociedad o la empresa se constituyó durante el año grabable 2002, por favor, se deben diligenciar aquí estos datos en cero. Si no es el caso, entonces pues se ingresan los datos que corresponden. En en este bloque encontramos dos preguntas que son importantes y se encuentran en la parte inferior. Una de ellas es si el contribuyente tiene pérdidas fiscales para compensar. Entonces acá, si respondemos que sí, se nos va a desplegar una fila para que ingresemos el valor
de la pérdida fiscal a compensar. Acá pues cada uno de los usuarios debe tener en cuenta la normatividad que rige la compensación de las pérdidas fiscales. Bueno, entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, 10 millones. Y también la pregunta que le sigue debemos responder si el contribuyente tiene excesos de renta presuntiva para compensar. Si es así, si efectivamente los tienen, nuevamente vamos a responder que sí, y al responder que sí, se nos va a desplegar otra fila para ingresar el exceso de renta presuntiva para compensar. Para efectos de los tutoriales, vamos a diligenciar estos datos. Pero solamente por mostrarles, en caso pues de que no hayan excesos de renta presuntiva por compensar, simplemente seleccionamos que no, y listo. Entonces, bueno, vamos a dejar que sí, y bueno, la información que sigue es información adicional que se requiere para el diligenciamiento de la declaración de renta del año grabable 2022. Entonces, la primera pregunta está relacionada con si el contribuyente realizó inversión directa en la ejecución de proyectos viables y prioritarios, bueno, en municipios ubicados en las SOMAC. Entonces, al pararnos sobre la celda, nuevamente se nos va a desplegar el listado del sí o no. Si la respuesta es que no, no va a pasar nada, ¿ya? Si la respuesta es que sí, se nos van a desplegar dos opciones. Una, para registrar el valor de la inversión que se realizó. Entonces vamos a colocar aquí, no sé, vamos a colocar 50 millones, por ejemplo. Ah, perdón, puse más. Bueno, y vamos a seleccionar la modalidad de pago. Entonces, al seleccionar la celda, nos va a pedir que escojamos si se aplicaría la modalidad de pago 1 o la modalidad de pago 2. Si es la modalidad de pago 1, se desplegará una fila adicional para registrar el valor del impuesto exigible por horas por impuestos. Si seleccionamos la opción 2, pues se nos desplegará la fila para diligenciar la información correspondiente. Ahora, pues en caso de que no, podemos o borrar los datos o simplemente seleccionar aquí que no se hicieron inversiones en municipios ubicados en las SOMAC. Ahora, hay otras preguntas. Una de ellas es si el contribuyente cuenta con un crédito fiscal otorgado en los términos o según las indicaciones del artículo 256-1 del Estatuto Tributario. Nuevamente, si aquí la respuesta es afirmativa, se nos va a desplegar una fila para que diligenciemos el valor del certificado fiscal. Si la respuesta es que no, entonces pues simplemente no se desplegará nada y podemos continuar respondiendo a las preguntas. Ahora, estas dos preguntas que vemos desplegadas aquí están relacionadas con la respuesta que dimos acá en esta primera sección de si al contribuyente le aplicaba alguna condición especial. Entonces, como acá respondimos que sí y que le aplica la condición de régimen tributario especial, es necesario responder estas dos preguntas que una tiene que ver con la realización de inversiones durante el año y la segunda con la liquidación de inversiones constituidas en periodos grabables anteriores. Las respuestas en general que se den en toda esta sección van a diligenciar celdas directamente del formulario. Para la versión que en este momento tiene la herramienta del formulario 110, estas dos preguntas de la CESAL nos van a diligenciar las casillas o las celdas 68 y 69. Y esta pregunta de la SOMAC ya nos va a ubicar la información básica al final del formulario. Bueno, entonces esa es la importancia de responder estas preguntas. Si acá simplemente decimos, no, pues yo tengo una empresa simplemente que presta servicios, entonces acá en sí al contribuyente le aplica alguna condición especial, le decimos que no. Simplemente nos pone el 35% y acá se dejan de desplegar pues las preguntas relacionadas con la ESAL. Ahora,
Volviendo a la pregunta de si el contribuyente es gran contribuyente, como respondimos que sí, acá en la parte inferior vamos a ver una tabla que se titula Plazo para la para presentar la declaración y pagar el impuesto. Entonces, como estamos respondiendo que sí es gran contribuyente, nos va a mostrar 3 fechas. La primera tiene que ver con el vencimiento para pagar la primera cuota del impuesto de renta. La segunda es la fecha de vencimiento para presentar la declaración y pagar la segunda cuota, y la tercera fecha es para el pago de la tercera cuota. Importante tener en cuenta que en caso de que haya extemporaneidad, la fecha que va a tomar es la de la presentación de la declaración de renta. Si efectivamente hay extemporaneidad, entonces, ejemplo, vamos a suponer que no se presentó el 12 de abril, que es el vencimiento para este contribuyente, sino que, no sé, se presentó el 15 de mayo, o se va a presentar el 15 de mayo. Acá actualícese 110 XLS, nos va a indicar que cuántos meses hay de extemporaneidad y nos va a preguntar adicionalmente si el contribuyente, si el contribuyente recibió un emplazamiento por no declarar. Si la respuesta es que no, pues la sanción se va a calcular de acuerdo con el artículo 641 del Estatuto Tributario, y si la respuesta es que sí, de acuerdo con el artículo 642 del Estatuto Tributario. Si por el contrario colocamos que no es gran contribuyente, volvamos acá, entonces vamos a ver que en la parte inferior ya no nos muestra la misma tabla, sino que nos va a indicar cuáles son las fechas de vencimiento para esta persona jurídica. Entonces, igual, la primera fecha obedece al plazo para presentar la declaración de renta y pagar la primera cuota, y la segunda va a indicar la fecha de vencimiento para pagar la segunda cuota del impuesto de renta, e igualmente para determinar si hay extemporaneidad o no, se va a considerar la fecha en la cual vencía la presentación de la declaración de renta.